Ahora vamos a cambiar de tema. Tras la suspensión del desalojo de la megatoma de San Antonio en la región de Valparaíso, el alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, cuestionó el acuerdo alcanzado por el gobierno que pospuso por 6 meses la expulsión de las más de 10.000 personas que viven ilegalmente en el terreno, señalando que su objetivo fue ganar tiempo para cálculos políticos electorales. Para profundizar en este tema, tomamos contacto con el alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri. Alcalde, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Karina, y buenos días a todos los que nos están viendo. Efectivamente, yo creo que en política y en la vida en general las señales son muy importantes. Y aquí se ha dado una señal nefasta, lo he dicho yo con todas sus letras, porque los que tenemos problemas de asentamientos precarios, de toma, lo que finalmente se define en el caso de San Antonio es fundamental para ver cómo vamos a articularnos. Es un tema complejo, aquí finalmente se cedió frente a las presiones, y yo creo que es una muy mala señal que va contra el Estado de Derecho. Hay un fallo ejecutoriado de la Corte Suprema y contra el derecho a propiedad. Entonces, bien grave lo que está pasando. Alcalde, pero cuando usted habla de que son malas señales, ¿es una mala señal por lo que significa en el caso de que existan nuevas tomas o con lo que sucede con las tomas, o porque bien usted mencionaba cálculos políticos? Aquí ya, a ver si nos puede Primero contar. porque, sí, con las nuevas tomas, ¿qué pasa? Cuando hay una ocupación ilegal, una usurpación, una toma hostil, como ocurrió en San Antonio, y finalmente por las presiones el gobierno no actúa, y no es que tuvieran 1 o 2 meses, hubo prácticamente 2 años desde el fallo de la Corte Suprema, y acá en Lo Barnechea, que tenemos situaciones de asentamientos precarios, la administración anterior, y yo he continuado con el programa, que ha hecho, primero se catástrofe. ¿Cuántos son los que están en el asentamiento irregular? Bueno, ¿cómo los podemos ayudar y reubicar? Y así, por ejemplo, hay un sector que se llama la Quebrada de la Zorra, en el Cerro 18, que se logró un desalojo bastante exitoso, se catastraron, se reubicaron en otro lugar, se les dio un subsidio de arriendo por un periodo acotado de tiempo y finalmente el terreno se inutiliza para que no se lo vuelvan a tomar. O sea, hubo un trabajo y una gestión que se trabajó con los propios involucrados en la toma. Eso es lo que yo no he visto acá. Entonces, vámonos al caso puntual de San Antonio. Cuando te dicen vamos a trabajar 6 meses, vamos a formar unas cooperativas que van a comprar un terreno, Karina, Agustina, de 70 millones de dólares. 70 millones de dólares. Tú me dirás, ¿qué banco le va a prestar plata a una cooperativa o una federación de cooperativas por 70 millones de dólares? Entonces, el ministro Monte, a quien le tengo mucho respeto, decía ayer, bueno, el Estado va a actuar como garante. Entonces tú dices, a ver, ¿qué señal estamos dando? A las personas que se toman un terreno, hay un porcentaje importante de migrantes en situación irregular que entraron por un paso fronterizo no habilitado, que no hay registro de ellos en Chile, y el Estado va a ser garante para que ellos se compren un terreno. Bueno, ¿qué pasa con el chileno que lleva 10 años en lista de espera en un comité de vivienda? Entonces, ¿a qué voy? Las señales son muy importantes y aquí te lo puedo dar firmado, que va a ocurrir lo mismo con el crédito con aval del Estado, que finalmente el Estado va a terminar pagando y esto va a ser una crónica de una muerte anunciada segura donde el Estado va a tener que desembolsar y finalmente financiar una usurpación hostil como son las tomas. Alcalde, ¿usted cree que se sienta un precedente finalmente con esta situación? Es decir, ¿abre la puerta para diferentes hechos similares? Efectivamente, aquí yo sé que es difícil y es complejo y a las autoridades nos toca administrar realidades, pero la situación es muy compleja y la señal, habiendo un fallo ejecutoriado en la Corte Suprema, yo hubiese empezado a trabajar desde el día 1 para lograr reubicarlo. Además, otra cosa en la infraestructura portuaria de nuestro país, una sección importante de ese terreno en San Antonio tiene que expropiarse para el nuevo ingreso al puerto de San Antonio, que ya ha perdido mucha competitividad con lo que está haciendo Perú. Entonces, frente a eso hay un montón de temas que creo yo que no se trabajaron con la debida antelación. Yo creo que la solución encontrada por el Ministerio de Vivienda sienta un pésimo precedente. Alcalde, pero ¿cuál sería una solución que usted considera que es posible cuando hablamos de que es la toma más grande del país? Hablamos de 10.527 familias, personas, más de 4.130 más inmuebles. Es un número sumamente complejo y poco comparable a tomas anteriores en el país. De partida, no es una crítica al actual gobierno, porque esto comienza en 2019, pero vuelvo al tema de las señales. El presidente Boric en campaña dijo, nosotros no vamos a desalojar. ¿Qué señal está dando? No vamos a desalojar. Luego de eso, no haber permitido que se instalaran.
Yo sé que es complejo sacar a 10.000 personas, sumamente complejo, pero hay que empezar por sectores. Y pongo el ejemplo de la política que instauró Carlos Barnechea, el alcalde Lira. Son menos familias, ciertamente, pero en la quebrada de la Zorra se subdividió. Entonces dijo, bueno, a este grupo lo vamos a trabajar. Se hizo un catastro, se conversó con cada uno de ellos, se les puso todo el trabajo para que ellos pudieran efectivamente trasladarse. Se les dio un subsidio de arriendo acotado. Entonces, hubo un trabajo que no fue de un día para otro, nos demoramos 8 meses. Ahora mi administración está trabajando en la segunda etapa y así se fue trabajando. ¿Cómo reubicamos a los adultos mayores, a los menores? Los migrantes en situación irregular, perdóname Agustina, no pueden tener un crédito con aval del Estado, saltarse la fila y finalmente ser beneficiados en contraposición a los miles de chilenos, como decía el ministro Montes ayer en una radio, que están esperando casa por 5, 10, hasta 15 años en los comités de vivienda. Entonces, ¿y qué señal estamos dando? Bueno, vamos a tomarnos terrenos que finalmente, si metemos presión y finalmente en un año electoral, vamos a terminar ganando y que nos adjudiquen un terreno. Y eso es nefasto para los que somos creyentes que el Estado de Derecho debe funcionar y imperar siempre. Alcalde, y usted bien menciona al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que claro, han sido quien ha liderado estas mesas de trabajo, estos diálogos, pero ¿qué pasa con el alcalde precisamente de San Antonio? Porque usted bien lo dice, mi antecesor, tanto yo también hemos estado a cargo de lo que es la toma acá en la comuna de Lo Barnechea. ¿Cuál es la responsabilidad también de ese alcalde o en dónde recae la responsabilidad tras esta crisis? Bueno, yo entiendo que el alcalde Vera viene asumiendo hace poco más de 2 meses. Bueno, hay que preguntarle a la administración anterior, que era de otro signo político, por lo que yo sé, y ahí, ¿por qué dejaron que se instalaron? ¿Qué hicieron en el intertanto? ¿Qué situaciones como la expropiación para el puerto? ¿Cómo dejaron? ¿Cómo no se trabajó antes con la flagrancia que hoy día permite la ley una vez que ingresan al terreno poder desalojarlo inmediatamente con auxilio de la fuerza pública? Hay que revisar ahí, haber hecho una auditoría respecto a la administración anterior, ¿qué pasó? Al alcalde ahora le toca administrar una realidad, bueno, y él dentro de las posibilidades y con el apoyo del gobierno tiene que propiciar la toma, no le queda otra porque es el mandato legal. Es complejo, sumamente complejo, pero hay que haber comenzado a trabajar desde que el fallo estaba en tramitación y haber trabajado un camino, una carta Gantt para finalmente lograr el desalojo, porque hoy día se encuentran con este problema y qué mejor que chutearlo. Le vamos a dar 6 meses para que encuentren alguna fórmula. Agustina, ¿qué fórmula van a encontrar si el terreno vale 70 millones de dólares y es persona en situación irregular? Mira, a usted, a mí, a cualquier persona, un profesional que tiene un contrato de trabajo, los bancos están siendo sumamente quisquillosos a la hora de entregar un crédito hipotecario y esto está saliendo. ¿O qué hipoteca va a poder generar ese terreno? Porque dicen finalmente, bueno, si no pagan, el banco se hace del terreno. Un terreno tomado, usted comprenderá que en los hechos está fuera del comercio. ¿Quién va a comprarse un terreno que está tomado? Es imposible. Frente a eso, el Estado va a tener que actuar como aval y finalmente va a terminar pagando el Estado. Todos nosotros vamos a financiar una toma ilegal. Esa es la señal que yo, por lo menos, levanté las banderas de alerta porque siento un pésimo precedente. ¿Y cuál es el cálculo político que cree usted que está haciendo el gobierno con esto? ¿O el cálculo político electoral? No, claro, lo va a chutear, 6 meses no va a lograr acuerdo, va a hacer una prórroga, acuérdese, y podemos fijar ya la entrevista para junio, julio de este año. Cuando no se logró un acuerdo, los bancos no actuaron, porque ellos en el acuerdo que suscribieron dicen, bueno, si es que en 6 meses no logramos un acuerdo, tendrá que cumplirse el fallo. Y el gobierno dijo ya, no tenemos suficientes carabineros para hacerlo. Bueno, finalmente lo van a volver a chutear otros 6 meses y ahí va a haber un nuevo gobierno que espero yo que sea un signo político distinto y va a tener que enfrentar el problema y buscar una solución definitiva para toda esta gente que busca por trasladarlo, finalmente formar comités de vivienda y no beneficiar a los que se saltan la fila, porque esa señal sienta un precedente nefasto. Alcalde, y cuando en el caso, por ejemplo, de que su signo político llega a la moneda, ¿cuál sería la situación? Porque claro, ya pongámonos en los hechos como están, no hubo una carta gran, como usted bien dice, hacia atrás, y lo que significa ahora es que, por ejemplo, hasta el lunes, el jueves, estas personas iban a tener que salir. 2 grandes problemas acá. Uno de ellos es dónde se van a poner de nuevo estas personas, dónde se reubican más de 10.000 personas. Y otro gran problema que tenemos, y que había a raíz de este desalojo, es la coordinación a raíz de esto, que no hay policía suficiente para poder realizar un desalojo de este tipo. Cuando consideramos que los plazos que se van a ir dando, por lo menos hasta ahora, son de 6 meses nada más.
Bueno, pero vamos por partes. Uno puede hacer la desalojo paulatinamente. La primera sección, lo que se debe expropiar para el puerto, no sigamos perdiendo competitividad. Bueno, se trabaja con ellos. El nuevo ministro de Vivienda que llegue en marzo del próximo año va a tener que el día 1, junto al Ceremi, ponerse a trabajar, a buscar soluciones con los dueños del terreno. Y ahí se va avanzando paulatinamente para ojalá poder lograrlo, desalojar a todos, cumplir el fallo judicial. Si aquí en este país los fallos se deben cumplir. Y en ese sentido es un trabajo arduo que va a tener que asumir una responsabilidad por el trabajo que no se hizo desde el 2019 al 2025 que estamos hoy día. Tuvieron prácticamente 6 años. Porque si no, ¿qué va a pasar? Y hay otras tomas, usted lo habrá visto, que están diciendo, bueno, nosotros queremos las mismas condiciones que en San Antonio, porque están diciendo por qué ellos sí y nosotros no. Entonces, una mano generosa del Estado, ciertamente, bueno, conversemos, busquemos un lugar donde podamos ayudarlos, un subsidio de arriendo temporal por un par de meses para que ustedes se puedan reubicar, pero tampoco, porque el catastro de las personas que están en San Antonio, hay algunos que incluso son dueños de otros inmuebles y los tienen arrendados. Hay situaciones de migrantes irregulares que entraron por un paso no habilitado. Hay gente que tiene contratos de trabajo y no por el sueldo mínimo. Entonces hay que hacer un filtro de cada una de las personas y ver de acuerdo a las necesidades. El Estado tiene que ayudar a partir a los más necesitados. Y en esa toma en particular de San Antonio, créame, porque me estaba informando que no todas las personas están en situación de precariedad más absoluta como para estar en una toma, sino que por parte de ellos también hay un abuso. Alcalde, y en el caso de su comuna, Lo Barnechea, usted nos contaba el ejemplo de uno de los casos en cómo lo han llevado, pero ¿cuántas personas en total tienen ustedes catastradas de que están viviendo en un lugar irregularmente? En total, porque hay varios asentamientos precarios en la comuna, cerca de 1.200 personas, y se ha estado trabajando, vamos en paulatina, abordándolas uno a uno. Pero las señales que uno da son importantes. Yo he declarado en todos los medios que acá las tomas no se van a permitir y que vamos a actuar de acuerdo a la ley, pero también con una mano acogedora. Yo entiendo que hay familias, que hay niños, que hay adultos mayores. Bueno, vamos trabajando con ellos paulatinamente y ha sido bastante exitoso y no hemos tenido que usar la administración anterior del alcalde Lira, los méritos son de él, la fuerza pública en los desalojos, sino que se llega a un consenso, buscamos acuerdos y la gente se ha ido por su propia voluntad sin necesidad de hacer uso de la fuerza pública, y eso es bien importante. Pero hubo un trabajo previo de varios meses y eso es lo que yo he hecho falta en San Antonio. Alcalde, lo quiero llevar a otro tema a raíz de lo que ha sucedido en las últimas horas, este corte masivo de luz. Preguntarle cómo está la comuna de Lo Barnechea en estos momentos, si ya tienen registro de que volvió la electricidad a toda la comuna. Sí, tenemos toda la comuna con electricidad y un par de semáforos que están apagados, pero ya están los equipos técnicos desplegados en la calle. La municipalidad ayer, y yo llevo 2 meses como alcalde, los felicité, tuve un cógrita hasta las 8 de la mañana, nos desplegamos, que tenemos Cerro 18, tenemos sectores con pendiente que estaban incluso sin agua, y eso nos generó un problema sanitario. Nos desplegamos con camiones aljibe, entregamos agua potable, y la municipalidad reaccionó bastante bien, así que tenemos el 100% de la comuna con luz, y esperamos de aquí a las 10 de la mañana tener todos los semáforos operativos. Y sobre la gestión que lleva realizando en estos ya 2 meses, casi 3 meses, ¿cuál es el balance que realiza, alcalde? ¿Cómo se encontró con la comuna? No, esta es una comuna que funciona, una comuna sana. Independiente de eso, se solicitaron las auditorías respectivas, pero creemos que van a salir bien. No hemos encontrado con ninguna sorpresa, sino que buenos equipos profesionales con una dedicación absoluta al servicio público, y eso me llena a mí de orgullo de poder liderar los destinos de esta comuna. Perfecto. Alcalde, le agradecemos, Felipe Alessandri, le agradecemos obviamente por su tiempo y por los diferentes temas que pudimos abarcar en esta entrevista. A ustedes, que tengan muy buen día. Buen día.